Beto, qué gusto tener esta coincidencia. Gracias, Alex. Tener un diálogo entre amigos. Igual. De algo que nos preocupa a los dos, que queremos los dos y que a veces nos duele a los dos, que tiene que ver con nuestra congregación, ¿no? Fíjate, te decía hace rato que me encantaría poner este pasaje sobre la mesa y sobre eso empezar nuestro diálogo, y coincidentemente pues es uno de tus favoritos, ¿no? Y dice Lucas 4, del 18 al 19, que es cuando Jesucristo lo invitan a tener esta oportunidad de exponer en su tierra natal. Bueno, no en el natal porque ahí no nació, sino ahí se crió, se formó en Nazaret, mucha expectativa, viene Jesús, se hablaba algo de él, gran maestro, ilustrado, creció con nosotros, la faramuya, ya viste, el hijo de María, qué fuerte que está, el carpintero, pero parece que dejó la carpintería, no sé qué. Ahora tiene discípulos. Tiene discípulos, había tumulto y demás. Lo van a invitar, o sea, un honor, ¿no? A la lectura de la sinagoga. A la lectura de la sinagoga, llega Jesús, agarra, y no escogió el pasaje, le tocó el pasaje. Le tocó el pasaje en estos rollos que tenían y cita a Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cierra el pergamino, ahí se detiene. Y la gente expectante, ¿qué va a decir? Porque una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que dice el maestro. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y está ya la bomba, ¿no? Exacto. Me ha hecho pensar lo duro que debió haber sido para los maestros, la audiencia, los rabinos. Decir, esto se está cumpliendo porque significaba que él era el que estaba dando la buena noticia, que él era el que estaba dando vista y que él es el que estaba dando libertad. Luego entonces, los esclavos eran ellos, los ciegos eran ellos, los oprimidos eran ellos. Imagínate pensar como rabino, como maestro de la ley, como congregación judía de nacimiento, fervorosa, fiel, van a la sinagoga los sábados, pensar, yo soy el que doy vista. Y de repente decir, no, yo soy el ciego. Yo soy el que doy libertad. No, yo soy el esclavo. Yo soy el que doy paz al oprimido. No, yo soy el oprimido. Era un shock. Claro. No soy el que yo creía que soy. Y los hago a colación porque ahora imagínate ese pasaje aplicado a nosotros, como congregación. Y creo que antes de ir para allá, también es importante recalcar que el contexto en este pasaje es de que al final de esta presentación, la comunidad, los líderes llevan a Jesús hasta la orilla del desfiladero para tirarlo. O sea, literalmente sus palabras provocaron tanto enojo, tanta indignación, que lo querían matar. Fue de las primeras veces en que quieren matar a Jesús. Lo querían matar. O sea, y sentían que tenían el derecho de matarlo. Claro, estaba siendo un hereje, estaba diciendo algo tan malo que sintieron el derecho. Oye, a veces me he preguntado, porque luego dice el pasaje que Jesús pasó en medio de ellos y se fue, ¿no? Ajá. Yo me he preguntado, ¿y cómo habrá pasado Jesús después de ahí? O sea, no les dijo, señores, con permiso, no es mi plan tirarme desde el desfiladero. Yo creo que se dio sus empujones y no sé qué, y a uno y otro así como al rostro, ¿no? Así. Por eso me encanta esta serie de Chosen o El Elegido, ¿no? Tal vez la han visto, pero pone este pasaje y lo que me encanta es que mientras Jesús va leyendo, la cara de la gente y de la mamá, porque estaba María, todos sonriendo, wow, qué increíble, inspirado. Pero después Jesús empieza a decir, eso se ha cumplido. Y sigue hablando, las personas comienzan a cambiar la cara, comienzan a ver a la mamá no estás escuchándolo. En verdad, es impresionante. Eso debería haber pasado. No he visto el episodio, pero le han de haber dicho a la mamá, oye, ¿qué onda con tu hijo? Claro. Nada más descuidamos tantito, se va un rato de Nazaret y mira nada más cómo regresa. Claro. ¿Qué onda con tu muchacho? Oye, tenía tanto futuro. y ahora ve nada más lo que nos está diciendo. Pero efectivamente, o sea, lo fuerte que es pensar que este pasaje te lo digan a ti. Ahora imagínate si nosotros como congregación podríamos tener la humildad de que Jesús llegara y nos dijera, señores, esto se tiene que volver a vivir
porque no están libres. Son esclavos. Ustedes creen que ven, pero se han quedado ciegos. Ustedes creen que hay completa paz, pero están oprimidos. Estaría fuerte, ¿no? Y creo que lo es. Tú y yo pertenecemos a una congregación donde por lo menos yo tengo 28 años de ser parte, ¿no? Me bauticé a los 17 años y hablo de bautismo porque es la forma en la que nos volvemos miembros. Y creo que estamos viviendo un momento histórico en donde eso es exactamente lo que está aplicando. Yo me convertí aquí en la Ciudad de México, tengo 10 años viviendo en Boston, he servido como ministro en muchísimos lugares, los últimos 10 años allá, ¿no? en la iglesia en Boston, y considero que ya estamos viviendo exactamente esta crisis en donde, en mi perspectiva, estamos más deseosos de defendernos, ¿no? Tratando de tirar a Jesús o tratando de tirar todo lo que suene. Lo que nos amenaza. Claro. El mensaje los amenazaba. O sea, y a mí lo que me sorprende es que cuando llega algo que confronta directamente la forma en la que tú estás llevando tu fe, tienes 3 opciones. Bueno, a lo mejor hay más, pero la primera es la que hicieron estos. Saco mi enojo y lo tiro por la borda, o sea, lo quiero botar. ¿Quién se atreve a decirme que lo que estoy haciendo es incorrecto? Claro. ¿Quién se atreve a juzgarme? A cuestionarme y demás? Puedo agarrar y decir, ya, ignórenlo. O sea, ok, perdón, a lo mejor no todos se fueron a quererlo echar. Hubo uno que otro que ha de haber dicho, perdónenlo porque no sabe lo que hace. O sea, el pobre hijo de María, lo perdimos. Se fue al Jordán con el Bautista. Su primo es otro loco. Radical. No, radical. Entonces, esas mieles que hay en el Jordán, los lleva estos. O quizá hubo otros que dijeron, no valdría la pena cuestionarnos. No valdría la pena replantearnos. No valdría la pena empezar por ahí. Y creo que para mí ese es el punto que a mí me empieza a preocupar en nuestra congregación. El a veces cuando, independientemente de dónde venga, o sea, porque aquí no aparece Jesús leyendo la Torá y demás, pero llega gente, llegan voces, llegan mensajeros, llegan miembros, exmiembros, líderes, exlíderes y demás, queriendo proponer algo, diciendo, oigan, yo considero que esto tendría que ir por este lado, y de repente podemos tener las 2 reacciones primarias, o sea, vamos y condenamos, atacamos y queremos echarlo por la borda, o la de, pobrecito, o sea, ignoremos esto. El Beto Machuca ha estado muy metido en sus cosas, en sus libros, en sus cuevas, en la cueva de Adulam, y ya quién sabe qué hizo, y el Alex Nava sabe mucho de coaching, pero no sabe nada de la sabiduría, y por ponernos a nosotros de ejemplo, pero con cualquiera se le puede etiquetar y demás, y no empezar a decir, oigan, y no valdría la pena replantearnos algunas cosas. Yo creo que a todos en nuestra congregación nos preocupan cosas de fondo, y que cuando uno quiere expresar, no la solución, a ver, empecemos por cuestionarla. Claro. No estamos dispuestos a cuestionar. Empecemos por darnos el beneficio de la duda de que posiblemente no estamos haciendo todo lo correcto. Yo estoy convencido que nadie tiene ningún error teológico en su interpretación. Yo no podría decir que nuestra iglesia no tiene ningún error teológico, o sea, en su interpretación y aplicación. Claro. Tenemos errores, seguramente, o sea, o alguien la podría defender, no tenemos ningún error de interpretación ni aplicación de las escrituras. No es cierto, hay errores, seguramente. Por lo tanto, todas las personas tenemos errores teológicos. Tú tienes errores teológicos, yo los tengo, pero también los tienen nuestros líderes, también los tienen los maestros. Cada maestro tiene sus errores teológicos. Y entonces quizá deberíamos empezar partiendo de la humildad de que sé algunas cosas. Pero no todo. Claro. Y nos enfocamos más en lo que sí sé que en lo que no sé. Y me parece que algo que es muy peligroso ya después, a través de todos estos 28 años como creyente, tratando de estudiar aún teología, me parece que una de las cosas que más peligro percibo son las certezas. Manejamos muchísimas certezas y eso nos impide darle un espacio a las preguntas. Entonces, todo lo que suena a una pregunta, una inquietud, lo tomamos como algo negativo porque nuestra
Nuestra meta es que todos tengan la certeza de no sé, doctrina, teología, prácticas, aunque a veces sea obvio que estas prácticas o enseñanzas no están alimentando, no están haciendo que las personas de verdad crezcan en su fe o florezcan o estén más cerca de Dios. No los están liberando. No y gracias por leer esta escritura, porque al principio, antes de comenzar la grabación, te decía, hace un tiempo atrás, para mi esposa, para mí, para un gran grupo de hermanos en la fe, eso es algo que hemos estado platicando muchísimo, que el evangelio sana, libera y le devuelve la dignidad a las personas. Y ese es el texto clave, ¿no? Por eso cuando lo leíste sentí tanta conexión, porque si lo que yo predico y lo que yo enseño, o cualquier actividad que yo haga en la iglesia, si no libera a las personas, si no las sana, y no solo hablo de sanidad física, sino emocional, mental, tanta necesidad de ser sanados, pero también si no dignifica a las personas, si no tratamos a la gente con el respeto que merecen porque son criaturas de Dios. Si no hacen eso, no es el evangelio. Claro. Wow. Y a veces, muchas prácticas no dignifican. A veces, este discipulado de yo te voy a ayudar a... yo te voy a decir qué hacer, yo soy el experto. No te dignifica. La consejería no liberan. No libera, o sea, esclaviza más, o sea, nos basamos más en método. Nuestros formatos de llevar la praxis eclesiástica de repente no libera, sino se vuelve una losa, o sea, se vuelve un yugo, no se vuelve el yugo ligerito que prometía Jesús, pero creemos que sí, creemos que sí. Decimos, o sea, el evangelio es un yugo ligero, el sistema eclesiástico puede ser un yugo que nos asfixia. Oye, nos está asfixiando el yugo, pero qué liberador, ¿verdad? ¡Cuánta libertad, verdad, amigos! Nos compramos esa idea porque al final algo que he descubierto es cuanto más tiempo pasa, necesitas justificar por qué has estado tanto tiempo en un lugar. Entonces, si yo ya tengo 28 años aquí, yo me bauticé a los 17 años, dejé mi carrera como abogado, me he mudado más de 20 veces y sin duda estoy lleno de privilegios y he recibido un salario por tanto tiempo por hacer lo que he hecho. Pero hay momentos donde me cuestiono, pero a ver, ciertas prácticas no son de Cristo, ciertas cosas que hemos creído, la verdad es de que tenía la esperanza que las dejáramos atrás y no ha pasado. Entonces, si yo tengo tanto miedo a cuestionarme, más bien voy a justificarme. Entonces, no me siento liberado, pero aquí estoy, ¿no? Voy a dar mi mejor, ¿no? Sigo creyendo en, no sé, alguna justificación espiritual. Claro, y lo que justificamos es que al final de cuentas, el evangelio per se, el evangelio puro es una buena noticia. Ajá. El evangelio puro termina siendo libertad para la aflicción en el corazón, termina siendo paz profunda, reconciliación con Dios, reconciliación con uno, reconciliación con el de frente. Es una posibilidad real, genuina, de nueva vida, de despertar, de hacer este gregoreo, ¿no? Que dicen las escrituras, y que es el despertar de una persona, ¿no? Y que es nacer de nuevo. Y eso es real. El problema es que las prácticas que vamos generando como sistema, de una muy buena intención, de la mejor intención, con un deseo de construir, con un deseo de darle forma, de darle estructura, de darle orden, que son cosas buenas. La organización es buena, la planeación es buena, claro. el orden es bueno, y de querer aplicar algunos principios buenos, nobles, la vulnerabilidad y la ayuda mutua y demás, de repente... Se vuelve en la ley. Se vuelve en la ley. Claro, y considero que una de las cosas para que tal vez nuestra audiencia sepa que estamos hablando, y obviamente creo que mucha gente va a saber de qué estamos hablando, pero una de las cosas muy claras es, tú mencionaste el discipulado. El discipulado realmente no es una palabra que aparezca en la Biblia, como una práctica que nosotros hemos instaurado diciendo... Tú discipulas a tal persona, esa persona discipula a otras personas. El discipulado sí son relaciones, pero no es este formato jerárquico. Y al hacerlo jerárquico, se vuelve opresivo muchas veces.
Claro, toda jerarquía va a tender a la opresión. Es un rol de poder que te están dando. Y fíjate, está el famoso pasaje, Mateo 28, en donde Jesús dice, vayan y mateteo al mundo, ¿no? Mateteo, disipulen al mundo, ¿no? Uh-huh. Y está bien con esta encomienda de vayan y formen seguidores míos, ¿no? Pero nunca dice, ve Alex y búscate un discipulador, ve a alguien que... No, nunca hay un mandato así. Nunca te dice, ve Beto y búscate un discipulador. Pero claro que hay más de 100 pasajes unos a otros en donde está eso que dices. Que de hecho hablas tú mucho de acompañar, de ir al lado, que en 7 millas hablas en el camino de Maús, Jesús poniéndose al lado de las personas y no en el rol de maestro, que lo era, ¿no? Pero ir al lado, acompañando, caminando. Y entonces es ese unos a otros donde hay fortalezas, debilidades, donde uno no es más que otro. O sea, en un aspecto sí, en todo, pues no, pues nos vamos formando y nos vamos acompañando, ¿no? Y me parece que una preocupación que también hemos compartido es esta necesidad del control. Tal vez nos da miedo mencionarlo, verbalizarlo, pero muchas relaciones de discipulado, formas de liderazgo, incluso cómo tratamos a los solteros y cómo les aconsejamos, porque en nuestro ambiente muchas veces la consejería es un mandato, ¿no? Si no haces lo que el consejero te dijo, estás prácticamente siendo desobediente o deshonrando a Dios, algo así. Entonces, pero cuando de verdad hay un ambiente liberador, podemos reformar todas esas prácticas y decir, ok, como discipulador, en nuestro lenguaje, yo te acompaño. Pero si soy respetuoso y te trato con dignidad, te pregunto, ¿puedo decirte lo que pienso? ¿Podría darte una opinión o una lectura? Y tú eres el que me dice sí o bienvenido, no. o no, claro. No, gracias, no me interesa. Y si me dices que no me voy a sentir mal ni atacado porque no hay control, porque hay una relación. Claro, el Pablo le pidió al Apolos, oye, ve para allá, y dijo el Apolos, no, gracias. O sea, en serio le dijo que no, y Pablo lo expone. Bueno, el Pablito no se quedaba callado y lo expone. Apolos no quiso. Claro. Ya el Señor le mostrará. Pero digo, no, gracias. En serio, a veces podemos decir, no, gracias, ¿no? Claro, y hay personalidades como Pablo, que la verdad es que Pablo era muy controlador y Dios lo usó, pero también hay otras personalidades son diferentes y Dios lo usó. Y creo que esa es la parte que a veces no hemos terminado de entender, como si solo una forma de ser es la que Dios va a usar para su reino, para su iglesia. Entonces, cuando tratamos de ser, y ese fue el ADN de muchos años, sé como tal persona. Si eres como tal persona, tú vas a estar siendo muy útil en el reino de Dios. Y creo que necesitamos ya llegar, hace rato debimos llegar, pero debíamos aceptar y cuestionar que esa práctica ya no ayuda. Es controladora, no permite que la gente respire y tome sus propias decisiones. Me parece que un peligro de todo esto que estamos hablando es infantilizar a las personas, volverlas dependientes de... claro, y es volverlas ciegas. Claro, de un discipulado, de un liderazgo, de un estilo. Y ahí me refiero al control, ¿no? Quiero que la gente haga, si la gente hace lo que yo le digo, entonces estamos bien, ¿no? Y si las personas comienzan a tomar otras decisiones o a cuestionarlas, las vemos como una amenaza. Pero en un ambiente más liberador, esas preguntas, esos cuestionamientos deberían ser una invitación al diálogo. Pero cuando no estamos, acostumbrados a dialogar, más bien empezamos a tratar a la gente como una amenaza, personas se terminan yendo, hay muchas heridas, y bueno, creo que hablé de muchos temas, pero... Sí, y me encantó lo que dijiste. La personalidad de Pablo era controladora. La pregunta sería, ¿Jesús era controlador? Y si es la imagen queremos imitar a él. Dios, claro. Y Dios no podemos decir que es controlador. O sea, a ver, creo que sí es muy firme en sus expectativas, pero hoy te doy a elegir desde el Antiguo Testamento, Isaías, de lo bueno y lo malo. Por favor, escoge lo bueno para que vivas los beneficios de la bendición, ¿no? Pero si no, pues al final pagarás las consecuencias y ya. O sea, pero no es una obsesión por el control. Y efectivamente, la personalidad de Pablo era controladora. Y hay personalidades controladoras, pero no debemos santificar que esa es la personalidad y ese es el modelo, ¿no? Habrá que ver qué tipo de iglesias formaron Juan o formó Andrés o demás, que no tenemos mucho testimonio, porque además el Pablito pues, se le daba esto de la escritura, se la mandando cartas y pues es lo que tenemos, pero nos hubiera caído también de repente viene una cartita por ahí de Andrés y demás, ¿no? Pero bueno, para mí, el tema entonces aquí es atrevernos
a cuestionar. Atrevernos a cuestionar, o sea, no creo que hoy podríamos decir tenemos la solución, porque también sería una soberbia decir tenemos la solución para, no, el discipulado tiene que ser así, la dinámica congregacional tiene que ser de esta manera, la dinámica con los solteros tiene que ser así, la consejería tiene que ser así, no, pero yo creo que tenemos que aprendernos a cuestionar las cosas, a decir, ¿no será que traigo algunos problemas de ceguera en algunos aspectos? ¿No será que también yo necesito recobrar la vista porque ya me cegué un poco? ¿No será que necesito liberarme porque inconscientemente, en buena intención, estoy esclavizando? Y ese aprender a cuestionar, creo que es un paso de humildad necesario en mí, en ti, claro, y en la congregación, y en el liderazgo. Y después de tener un sistema que los hombres formamos, que lo hemos santificado, atrevernos a cuestionar el sistema no es rebeldía hacia el evangelio. Es simplemente decir, ¿no será que estamos viendo borroso y podríamos ver mejor? Y creo que cuestionar desde el lenguaje, que el lenguaje crea realidades, ¿no? Hablando de comunicación. Dios creó el mundo con lo que Él dijo, ¿no? Dios habló y creó. Nosotros usamos un lenguaje y creamos realidades. Por ejemplo, parte del lenguaje que necesitamos cuestionar es esta frase, se cayó de la fe. Nosotros tenemos, ¿no? Muy común. Ay, tal persona porque se fue, porque dejó de asistir a tus reuniones de congregación, se cayó de la fe. ¿Se cayó de dónde? ¿Dónde está? O sea, no cuestionamos nada. Y esa es la forma de decir, ya no está con Dios, está mal, de seguro está en pecado. O sea, esa frase tiene un montón de carga emocional, de juicio, porque nadie se pregunta, ni se dan el tiempo de ir, hermano, ¿cómo estás? O hermana, tratar de caminar con la persona. Simplemente está el juicio y ya esa persona se volvió, tú termina la frase. Debemos cuestionar eso. Aún cuestionar cuando es que alguien no está en la iglesia porque no está en nuestra congregación. A ver, la iglesia es este cúmulo universal, hermoso de personas salvadas por la sangre de Jesús, por la gracia de Dios, no porque son parte añadidos a la ICOC, ¿no? Como le llaman a la ICOC o ICMAR o cualquier otra de nuestras congregaciones a nivel del mundo. Y me parece que aún necesitamos cuestionar que iglesia no solo es nuestra marca de cristianismo. Claro, y que ahí te estás metiendo un problema medular, ¿no? Porque digo, evidentemente hemos crecido en nuestra familia de iglesias con un movimiento de restauración, pensando nosotros restauramos el cristianismo del primer siglo, que habría que cuestionarnos que si hoy viniera aquí un apóstol, verdaderamente diría, wow, los que más se parecen son estos, ¿no? No, aquí es indudable. O sea, si trajéramos en el tiempo a alguno de los apóstoles, trajéramos a nuestro, a lo mejor uno de los menos nombrados, al Tadeo, véngase Tadeo, para acá, lo traemos acá, y entonces decimos, entre todas las congregaciones busca cuál es la que más se parece. Pregunta, ¿realmente? Diría las del movimiento de restauración son las que más se parecen a lo que, a lo mejor diría, no, esto no se parece aquí en nada, o sea, y demás, o vea los hogares, ¿no? Porque ese sería realmente el espacio donde podría validarlo. Pero nosotros creímos que estábamos restaurando la iglesia del primer siglo, ¿no? Y después, en este afán de que solamente somos discípulos, aquellos que hacen discípulos y aquellos que finalmente tienen una vida comprometida, ¿no? Y entonces crecimos también, y en ese contexto yo me convierto y también lo abracé y lo creí, ¿no? Y que después reconocimos que estábamos ciegos, pero en ese momento decimos que veíamos todo y que éramos los únicos discípulos salvos. Evidentemente, ante la perspectiva de quien sea, es doloroso reconocerlo. O sea, me pesa reconocerlo porque no creas que es como sencillo, porque he sido parte de, pero efectivamente una conducta sectaria. Claro. Y hay que hablarlo tal cual. Pero qué bueno que dijimos, no somos los únicos. Pero luego entonces, ¿dónde están los otros? No lo sé. Entonces, como no los encontramos, seguimos siendo los únicos, no explícitamente, pero sí implícitamente, y entonces terminamos cayendo en que la marca ICOC efectivamente es la única, ¿no? Y en la práctica, el lenguaje ha cambiado, ya nadie se atreve a predicar que somos los únicos, como lo hacíamos antes con tanto orgullo, pero la práctica, creo que es ahí donde es tan sano invitar a cuestionarnos para detectar
en qué áreas de las prácticas como congregación esta creencia sigue viva. Ahí eso es lo importante. Claro. Claro, y entonces es la diferencia entre lo explícito y lo implícito. Lo explícito, quiero empujar a Jesús desde el cerro y tirarlo. Lo implícito es, ya no lo vamos a querer aventar, simplemente no le vamos a dejar entrar, ¿no? Y entonces, nunca más va a volver a compartir. Nunca va a volver a compartir. No te vamos a matar, Jesús, te voy a abrazar, te voy a dar un besito. En una de esas, en una comida nos encontramos, pero a esta sinagoga tú no vuelves a entrar, ¿no? Y entonces, efectivamente, explícitamente no lo decimos, pero implícitamente sí. Y qué importante empezarnos a cuestionar esas prácticas o estas creencias implícitas, ¿no? Y qué bien nos caería como congregación, porque para mí esa es la gran invitación que me encantaría que pudiéramos propagar y que pudiéramos hacer. O sea, no cuestionar por cuestionar. Claro. O sea, a cuestionar con un fin, con el fin de dar la vista, de liberar, de dignificar. O sea, en serio, o sea, empezar a cuestionar por pegarnos al evangelio. Y si en el cuestionamiento viene la oportunidad de transformar una práctica, hagámoslo. Si en el cuestionamiento viene la necesidad de reconocer que hemos aplicado mal un principio, hagámoslo también. Que hemos abusado de un pasaje, de llevarlo al extremo. Porque el éxito depende de los muchos consejeros. Nunca Salomón pensó que un proverbio de literatura, pues que es considerada poética, iba a tener tanto impacto. Yo creo que el Salomón ha de haber estado, no hombre, aquí lo convirtió en una doctrina. Una ley. Una ley, o sea resulta que 2500 años después, un proverbio, claro, inspirado y demás, y todo, pero entonces de ahí nos salió la famosa varita de que hay que darle unos buenos azotes hasta los adolescentes. Hasta los adolescentes. Si aplicáramos cada proverbio, no valga. No, yo recuerdo cuando mi hijo estaba pequeñito y decidimos mi esposa y yo que no íbamos a darles nalgadas como parte de nuestro sistema de disciplina. Comentarlo con el liderazgo en ese momento fue un trauma, ¿no? Nos sentamos para reprendernos de que no estábamos aplicando correctamente la escritura, que estábamos torciendo y al final fue, ok, si vamos a conversar, conversemos con el contexto. Ahí mismo, muy cerquita donde dice de la vara, también habla que le des unos azotes al necio. Y no dice al niño, dice darle unos azotes al necio. Entonces quiere decir que yo puedo llegar un domingo a la congregación y una persona necia, hombre o mujer, puedo darle unos azotes, porque ahí lo dice, pero eso no lo aplicamos. Oye, no la van a querer aplicar, ahí están los necios, vamos a azotarlos. Otro ejemplo. Qué interesante, sí, buen punto. No, y otro ejemplo triste, por ejemplo, las mujeres. No nos cuestionamos de que si una mujer... Es muy claro decir, la mujer no debe de predicar o enseñar o usar todos sus talentos de forma completa en el púlpito, ¿no? En frente de la congregación, porque Pablo dijo, ¿no? Y ahí tenemos los 2 pequeños versos que están por ahí, cuando hay tanto contexto histórico bíblico que habla de que hubo jueces, hubo... mujeres, profetizas, diaconisas. Entonces tenemos los hechos, pero unos versos nos dan toda nuestra ley, toda nuestra práctica, pero no lo cuestionamos lo suficiente. Y por ejemplo, hay un texto, ahora que fue la pandemia, una de las cosas que dejamos de hacer las personas en la congregación fue saludarnos de beso. ¿Lo recuerdas? Sí. O sea, no nos veíamos, pero aparte si nos veíamos no nos tocábamos, así nomás de puñito. O de codito. Pero ahora, la Biblia dice en 6 ocasiones, en más ocasiones que lo que Pablo dijo que la mujer no debería hablar. En 6 ocasiones Pablo dice, salúdense con un beso santo. ¿Y qué pasó en la pandemia? Desobedecimos todos. El beso santo. Claro, pero ahí sí decimos, no, eso fue una... Cuestión cultural, pero esta no. Pero no, yo diría, en la forma en que a veces pensamos pero Pablo repite más veces en esta ocasión esta indicación, y aquí solo lo dice una vez o 2 veces. Entonces, esa es la parte en donde no nos gusta ya llegar a cuestionar y volvemos leyes en donde tenemos tanta gente, tantas mujeres con un talento hermoso para compartir, para hablar al frente, pero los hombres estamos no son los hombres, la congregación a veces parecemos policías
predicó, enseñó, no, ya pecó. No compartió. Lo que debe hacer solo es compartir del corazón. Exacto. ¿No? Entonces... No enseñar. No enseñar, porque entonces, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿a quién ofendimos? Quizá la conciencia evangélico-machista que puede existir en alguien, ¿no? Y es ahí donde efectivamente este tipo de cuestionamientos, o sea, y a lo mejor en algo que estamos diciendo estamos erróneos, pero a lo mejor algo lo que estamos empezando... Aún eso deben cuestionarlo, sí, aún lo que decimos debe cuestionarse. Claro. A lo mejor sí estamos súper mal, pero qué gusto que lo podemos cuestionar porque nos invita a indagar y a buscar a llegar a conclusiones. Y hay que aprender a llegar a esas conclusiones con mayor convicción. Y a lo mejor después de esto decimos, no sabes qué, Beto, si lo único que debería poder explicar las escrituras y enseñarlas es el hombre. Está bien, pero ya después de un cuestionamiento, pero no cuestiono, luego concluyo, ¿no? Al final termina siendo saludable, ¿no? Y el cuestionamiento aquí es visto más como rebeldía, como todo, y al final pues atacándolo como Jesús, ¿no? Y creo que sería tan sano invitarnos a este autodiagnóstico, a este análisis y vernos frente al espejo y qué sí y qué no, ¿no? Y me encantaría que se empezaran a dar esos espacios sin juicio. O sea, al final yo te expreso esto, Beto, con una fe, con un amor muy fuerte hacia Dios, hacia las Escrituras, con un respeto hacia el texto sagrado, con un dolor también hacia de repente ver lo que con buena intención en donde nos hemos llegado a convertir, las prácticas que hemos llegado a sustentar a distancia. Hoy a 500 años de distancia podemos ver el Concilio de Trento como la cosa más absurda. Se reúne después del movimiento reformista el grupo católico, dicen que es ecuménico, pero invitaron a los protestantes, pero no les dieron voz, solamente les dijeron, se tienen que acatar a esto, un intento de unificar el cristianismo. Y concluyen. Dicen, número 1, la Biblia solo la puede interpretar el Papa y los sacerdotes, nadie más. Número 2, el Papa es infalible. Y la gente lo aceptó. Y número 3, se hicieron la lista de libros prohibidos. Obviamente, libros de Voltaire, libros de Kant, estaban prohibidos, evidentemente. Bueno, creo que pensamiento crítico. Y está bien, estaba prohibido completamente. Después, el Concilio Vaticano II, 1945, los abolió y los dejó. Pero ahí te va cuál era el libro prohibido que estaba en la lista, la Biblia. Porque estaba prohibido. Sí, porque no la podías leer en tu idioma. O sea, el Concilio de Trento dijo, no la puedes leer en tu idioma. La Biblia te la tiene que interpretar alguien docto, que entonces es el sacerdote. Hoy se nos hace la cosa más absurda. Quizá 500 años después se va a analizar, se podría analizar cualquier sistema religioso a la misma luz de las Escrituras, porque hoy a la luz de las Escrituras decimos el Concilio de Trento está terrible. Claro. 500 años después, a la luz de las Escrituras, analizar a lo mejor nuestro propio sistema podría sonar igual de absurdo. ¿Hay a poco hacían eso con las mujeres? ¿Hay a poco estaba eso de las citas? Aplicaban ese proverbio del consejo y todo tenía que ser dependiente de un consejo del palomeo, o si finalmente actuabas en contra de una recomendación de otro ser humano ilustrado con el espíritu y demás, pero otro ser humano que tiene una perspectiva de vida particular y demás, y actúas en contraposición a eso, entonces ya es una falta grave, o sea, para sentirte culpable, o sea, realmente sí creo que es aprender a mirar las cosas en perspectiva, aprender a cuestionarlas, y es difícil creer que el cuestionamiento puede venir de un amor sincero no. Sí, no, y tienes razón, porque obviamente podemos platicar de muchas cosas, pero algo que sí me gustaría antes de que se me vaya de la mente es decir... a veces todo cuestionamiento, toda pregunta o incluso decir no lo voy a hacer, un límite, ¿no? Que alguien diga en nuestra congregación, eso yo no lo voy a hacer, lo que dice tal predicador o tal líder, se puede ver como rebeldía. Aún eso necesitamos cuestionarlo, porque puede ser que esa persona nos está ayudando a ver que Dios puede usar a esa persona para decir, oigan, como que tenemos que cuestionarnos. Nos está dando vista. Claro, nos está dando vista. Y por otro lado, creo que invitaría también a los que somos padres
cuestionarnos si lo que hoy creemos podemos de verdad decirlo con toda convicción, enseñar a nuestros hijos, esto es lo que tú tienes que hacer. Para mí mi filtro es mi hijo, ¿no? Si yo no soy capaz de decirle a mi hijo, esas son las prácticas que tú tienes que obedecer sin pensar, y hay varias cosas que yo he decidido no puedo transmitirle, que una mujer no puede usar todo su potencial por ciertas escrituras que en mi parecer y en lo que he estudiado tiene una interpretación correcta en su momento. Lo otro es, yo no puedo decirle que él no podría enamorarse de otro cristiano que está en otra congregación, porque si no yo seguiría reproduciendo la idea de que somos los únicos y los mejores. Y ya, así tengo una lista, y cuando yo me enfrenté a este filtro, fue cuando he tomado ciertas decisiones de qué voy a decir, qué no voy a decir, qué voy a seguir enseñando y qué no. Y ya. Y qué gran filtro, porque es pensar en de las personas que más amas. Claro. Y al final es nuestros hijos, nuestra descendencia, en aquellos que sentimos pueden mejorar en todos los sentidos el mundo y por ende el lugar donde nosotros hemos formado nuestra fe. Es decir, pues a lo mejor tienen esta posibilidad de enriquecerlo y empezamos a cuestionar muchas y me parece que cosas. Alguien que escuche esto también puede pensar, ya te perdiste, ¿no? Eso no se trata de tu hijo, se trata de la Biblia, o se trata de Dios. Pero es ahí mi invitación de que cuando a veces leemos la Biblia no la leemos de forma literaria, sino la leemos de forma literal. Y tan solo hacer esa diferenciación para mí es muy poderoso. Hay cosas en la Biblia que son poemas, hay cosas en la Biblia que son narrativas, historias, pero encontrar los principios eternos, para mí hoy ese es el reto. Claro. ¿No? ¿Qué principios? Porque no toda la Biblia son principios. Sí, el fondo y no la forma, si no todos estaríamos mancos, ¿no? Nos decía Jesús, corta la mano, arráncate el ojo, tierra de mancos y tuertos, ¿no? O sea, finalmente tomar cosas literales, o estaríamos arrojando gente con una piedra a un río. Seremos libres de eso. Verdaderamente. Entonces, es ahí en donde con amor, con un deseo genuino de edificar, tenemos que aprender a cuestionar y tenemos que aprender a ser cuestionados. Y bienvenido sea el cuestionamiento, porque gracias a esa oportunidad de cuestionarse, se formaron los apóstoles, porque los apóstoles dijeron, vamos a cuestionar el sistema. Y quizá entonces este predicador ambulante de Galilea, quizá él sí tiene la oportunidad de hacernos libres y darnos la vista. Quizá su primo de allá que está en el Jordán, enseñando y demás, quizá, bueno, es que antes era más protagónico Bautista, claro, tienes toda la razón, ¿no? Y ahora está en la cárcel, y ahora nos lo decapitaron. Quizá él tenía esa agua fresca para el corazón que hoy ya no encontramos. Y los apóstoles se atrevieron a cuestionar el sistema. Debe haber sido bien complicado porque pertenecían a una sinagoga, porque los debieron haber expulsado, los debieron haber señalado y demás. Y finalmente Jesús entró a la sinagoga porque no quería destruir la sinagoga, quería que se replantearan lo que realmente estaba escrito y hasta dónde teníamos que dirigirnos. Quizá entonces nosotros como congregación al abrir las escrituras teníamos exactamente lo mismo, que replantearnos cómo lo hemos vivido. Y si lo estamos haciendo bien, fabuloso, aplaudámoslo. Y si nos hemos perdido de algo bueno que estábamos practicando, vivámoslo de nuevo y llamémonos para allá. Pero si hemos practicado y sostenido por tiempo cosas que no están bien, cuestionémosla y estemos abiertos a ser cuestionados. Qué duro, no me gusta ser cuestionado, pero bienvenido sea la oportunidad de ser cuestionado, porque a lo mejor por ahí puedo encontrar un poco de libertad y un poco de vista, ¿no? Sí, tal vez como conclusión solo hay dos tal vez momentos muy importantes. El momento en donde las personas deciden, yo quiero que esto cambie y con toda mi fe, mi fortaleza, mi amor, cuestionamientos, voy a intentarlo. Pero también hay aquellos, todo un gran grupo. Realmente nuestra congregación ha perdido millones de personas. Estadísticamente, millones de personas se han ido de nuestra congregación. Ese grupo tiene algo muy valioso que enseñarnos si nos atreviéramos a preguntarles, ¿por qué te fuiste? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos cambiar y aprender? Y no tacharlos como los caídos o cualquier otro título, porque podemos sacar mucho provecho. Sí, de verdad, queremos ser humildes y aprovechar esta experiencia, conocimiento, y también decirles a aquellos que tal vez se quieren atrever a decir algo, también saber, todo sistema rechaza lo que no les sirve o lo que expulsa y se depura. Se depura a sí mismo. Entonces, también recordemos, 1507 es nombrado un joven alemán, Martín Lutero, sacerdote.
1517 más o menos. Él escribe y pide a todo un grupo de sacerdotes, hablemos de estas cosas que no están bien en nuestra congregación. Nunca quiere destruir el catolicismo, solo quiere reformar y replantear y cuestionar las prácticas que había, que era sacarle dinero a la gente por el perdón y motivados por la culpa y la vergüenza. 2 años después, el Papa León le dice, arrepiéntete de lo que estás diciendo o va a haber consecuencias. Martín Lutero dice, no estoy de acuerdo, y quema la bula papal enfrente de su congregación. Siguiente año es expulsado. Entonces, a lo que voy es, también seamos conscientes. Hay aquellos que se quedan a reformar desde dentro, hay aquellos que se van, y hay aquellos que van a hacer algo, pero no estar conscientes, puede pasar esto. No, pero al final nada de eso, ninguna posición es mejor que otra. Mejor que otra. Solo están intentando hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Claro. Y quizá también nosotros, ¿no? Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Yeah. Y nosotros hemos elegido, pues, a lo mejor hablar de distintas formas, conversar. De distintas maneras, conversar. Modelar una conversación. Abrir diálogos y qué bien le caería a nuestra congregación empezar a abrir diálogos, estando dispuestos a cuestionar, ¿no? Me duele que hubo diálogos alrededor del tema de la mujer en algunas iglesias, pero más que diálogos terminaron siendo monólogos o imposiciones. En México no hubo diálogos, o sea, fue una práctica en algunos espacios, en otras congregaciones. En México no se dio ese diálogo. Qué triste, qué doloroso no tener el espacio de escuchar, ¿no? Y demás. Y entonces, pues bueno, creo que sí es momento de solicitar, de pedir y de estar abiertos a dialogar, a cuestionar, a ser cuestionados, a reinventarnos y a buscar las 3 cosas que el Evangelio nos pide que encontremos, que son o que sanar, liberar y devolver la dignidad a las personas. Es lo que necesitamos. Yo necesito sanar, yo necesito libertad, yo necesito que se me devuelva la dignidad, y también creo que muchas personas lo quieren, lo necesitan, y eso es lo que deberíamos hacer, y dejar de colar el mosquito y tragarnos el camello. ¿Sale? Pues gracias, un gustazo, Beto, a ver qué pasa después, a ver si grabamos otro y a ver esto qué sucede. Si a alguien le gustó díganos. Escriban acá abajo. Opinen. ¿Qué les parece? ¿Qué cuestionen? Los comentarios no están bloqueados. Bienvenidos haters, bienvenidos lovers, bienvenidos neutrales. Es para eso, para expresar y demás. Conversar. Que por cierto, hay iglesias o grupos en nuestra iglesia que ponen sus videos de YouTube, pero sin comentarios. O sea, que nadie opine. Que nadie opine. Aquí no. Que no queremos. Aquí ya, desbarátenos si quieren, ¿no? Dale. Gracias, estamos Alex. dispuestos a ser cuestionados. Un gustazo, mi querido Beto. Qué placer. Gracias. Nos vemos. Bye.